Y a continuación, con todos ustedes, apreciados participantes, vamos a presentarles al doctor Andrés Velandia. Él es presidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, catedrático de posgrado en la Universidad Libre de Colombia. Podríamos decir además que el doctor Andrés Velandia es uno de los investigadores que con más dedicación, pues, está tras el tópico del derecho procesal constitucional, que es precisamente el tema con el que nos estará acompañando en esta sesión. Estimado doctor, bienvenido, muy buenos días. Es un honor contar con su participación. Tiene la palabra. Muy buenos días, profesor Damián Armijos. No sé si me escuchan bien. Lo primero para que todo esté perfecto. Bueno, pues nuevamente muy buenos días para usted. Agradecerle su gentil invitación. Felicitarlo por la organización y realización de un congreso magnífico, no solamente para Ecuador, sino para toda Latinoamérica y, por qué no decirlo, para todo el mundo. Un saludo muy especial a todos los asistentes de manera presencial, de manera virtual a este congreso, porque son la razón de ser de estos eventos. A todos los conferencistas, amigos que lo acompañan, también un saludo muy especial, como a toda la organización Latin Juris, que quiero también felicitarlos a todos. Me ha solicitado la organización disertar sobre la dogmática del derecho procesal constitucional, un tema complejo, pero creemos que es el tema que nos va a permitir identificar al derecho procesal constitucional como una verdadera disciplina científica. ¿Por qué el estudio del derecho procesal constitucional como una disciplina de origen científico? Para no quedarnos simplemente en lo que cuando no se tiene esta formación nos pasa, y es quedarnos o repitiendo artículos de un código o de la Constitución, o simplemente citar jurisprudencia como si se tratara de un vademecum jurídico, donde lo que estamos es buscando respuestas a los problemas individuales que cada cual tiene. Pero desde la academia tenemos que estructurarlos y definir si realmente estamos en presencia de una disciplina jurídica autónoma, una disciplina jurídica que nos demuestre un método, que nos enseñe cómo afrontarla, y de ahí, pues, por supuesto, se va a desprender todo lo que significa la eficacia de la Constitución. Entonces, este problema dogmático responde al primer elemento que estudia uno en el derecho procesal constitucional, que es cuáles son sus contenidos, es decir, cuáles son los sectores que vamos a estudiar cuando abordemos el derecho procesal constitucional. Y ahí diríamos, hay muchas teorías, pero en nuestro caso, después de mucho estudio, alrededor de, llevamos unos 20, 25, 30 años estudiando este tema, hemos creído, considerado, y así lo hemos expresado con nuestros alumnos en esas discusiones científicas, con los grupos de investigación, que lo primero que debemos estudiar dentro de los contenidos del derecho procesal constitucional es precisamente la dogmática. Una vez abordemos y tengamos la dogmática, que esto que estamos diciendo ya es dogmática, lo que vamos a estudiar son los procesos constitucionales. Si no tenemos procesos constitucionales, pues no tendríamos un derecho procesal constitucional. Ya lo decíamos en escenarios anteriores. Tal vez la expresión procesos constitucionales todos no la aceptan o no la comprenden, porque desafortunadamente nuestras constituciones, ejemplo, la colombiana y la boliviana, hablan de acciones constitucionales. Y quien no ha estudiado el tema, nos ha pasado, nos dicen, no, pero es que en el procesal constitucional no hay procesos, lo que hay es acciones. Y si uno profundiza el tema, la acción en realidad es una sola. Es aquel derecho fundamental, aquel derecho humano que todos tenemos para acceder a la administración de justicia. Entonces, es al contrario, hablar de acciones como si se tratara de procesos es una expresión que no es acertada. En otros lugares nos han dicho, no se habla de procesos, se habla de instrumentos jurisdiccionales o garantías jurisdiccionales, como se dice en Ecuador. Pero si hablamos, nos atenemos a la expresión garantías, como lo diría Kelsen, que es quien abre esta manera de definir
los procesos, nos estamos refiriendo a los procesos. Entonces, hablar de procesos, hablar de acciones o hablar de garantías, estamos hablando de lo mismo. Segundo o tercer elemento fundamental, dogmática primero. Segundo, procesos constitucionales. Si tenemos procesos constitucionales, alguien los tiene que conocer, alguien los tiene que tramitar, alguien los tiene que resolver y alguien debe tomar una decisión con respecto, en la gran mayoría de los casos, a ese conflicto constitucional que surge, bien sea de naturaleza objetiva, bien sea de naturaleza subjetiva. Un conflicto constitucional que se resuelve a través de los procesos que debe resolver la jurisdicción constitucional. Y ahí llegamos al tercer elemento fundamental, dogmática, procesos constitucionales y jurisdicción constitucional. Y si tenemos una jurisdicción constitucional y unos procesos constitucionales, lo que ahora nos debemos preguntar es cómo accedemos a esa jurisdicción constitucional. Y es el cuarto de los elementos, definir bien delimitadamente cuáles son los presupuestos procesales que debemos cumplir para poner en movimiento ese aparato jurisdiccional del Estado en materia constitucional. Si lo podemos hacer de cualquier manera, verbigracia, que queremos hacer una petición de amor, por eso podemos entonces poner en movimiento el aparato jurisdiccional del Estado. Entonces ahí empieza uno a definir ciertos presupuestos que son necesarios para que se ponga en movimiento, lo que no nos va a garantizar que puesto en movimiento el aparato jurisdiccional vayamos a tener una decisión a nuestro favor, que es lo que a veces algunos creen, que cada vez que se interpone, decimos en Colombia, una acción de tutela, se dirá tal vez en Ecuador una acción de amparo o tal vez, como se dice en Bolivia, o un recurso de protección, como se dice, por ejemplo, en Chile. Algunos pensarán que cada vez que se pone en movimiento y no lo admiten, no lo aceptan, aboca el conocimiento un juez, quiere decir que vamos a tener una decisión favorable, y eso no es cierto, lo vemos en la práctica. A veces incluso hay una queja grande de los operadores de la justicia, de los jueces, que se abusa de las acciones constitucionales, de los procesos constitucionales, como se dice en Perú, se abusa de ello porque todo el mundo quiere resolver, decimos en Colombia, sus problemas a través de una tutela. Entonces, acceden, ponen en movimiento el aparato de la justicia, pero no tienen una decisión a su favor. Y ahí tenemos que definir, para tener una decisión a nuestro favor, tenemos que estudiar cuidadosamente cuáles son los presupuestos de naturaleza sustantiva o sustancial en el ámbito constitucional para hacerlo. Entonces, esos cuatro elementos empiezan a irnos definiendo la dogmática del derecho procesal constitucional. Pero dogmática no es solamente eso. Con la dogmática hacemos algo que muchas veces la norma no dice, y es definir conceptualmente una disciplina. Si no podemos definir conceptualmente una disciplina, difícilmente existe. Segundo, en el derecho procesal constitucional, la dogmática nos muestra el paradigma que convierte a esta disciplina jurídica, el derecho procesal constitucional, en una verdadera protagonista. Porque el derecho procesal constitucional es una nueva disciplina, y es nueva porque no en todos los paradigmas fue protagonista. Por ejemplo, en el paradigma absolutista, el derecho procesal constitucional no tendría ningún protagonismo, a pesar de que tenemos el gran caso Thomas Bonan de 1610 en Inglaterra, en Londres. Pero es un proceso aislado, ahí no era protagonista. Luego pasamos, después de la Revolución Francesa, al paradigma legislativo, al denominado Estado de Derecho, al denominado paradigma positivista. Pues el derecho procesal constitucional no era tan eficaz porque en aquel paradigma la Constitución simplemente era una carta política, es decir, un instrumento que organiza el Estado y en el cual se ponen los proyectos políticos que cada nación tiene. Proyectos políticos que se pueden convertir en derecho si el legislador actuaba, si el legislador lo reglamenta y crea la ley. Por eso en el paradigma legislativo la única fuente de derecho que existe es la ley. La jurisprudencia no es fuente de derecho, la Constitución no es fuente de derecho, los tratados no son fuente de derecho porque lo que se busca es seguridad jurídica. Entendible, claro, cuando uno observa casos como el caso de Robert François Damiens en Francia, entiende
que la ley se convierte en una gran garantía para todos los ciudadanos y que en las decisiones judiciales se debían esa oportunidad atar al juez a la ley. Por eso los franceses decían, el juez simplemente es un aplicador de la ley, porque el único que puede crear ley como sinónimo de derecho sería el legislador. Entonces, en un escenario de esos, el derecho procesal constitucional de ninguna manera puede ser protagonista, excepcionalmente. Después de 1910, cuando aparece en Colombia la acción de inexequibilidad, luego en 1920 en Austria, la acción abstracta de inconstitucionalidad, el famoso Tribunal Constitucional de origen kelseniano, empieza a abrirse un poquito dentro del positivismo jurídico la posibilidad de que el derecho procesal constitucional actuara, pero simplemente como un control de constitucionalidad de la ley. Y noten que en ese paradigma legislativo, con muchos temores, simplemente con sentencias estimatorias donde el juez podría decir, esta ley es inconstitucional, sale del ordenamiento jurídico y se decía, el juez actuaba como un legislador negativo, porque el mismo Kelsen decía, el juez lo que hace es derogar la ley, pero con muchos temores. No existían las sentencias que hoy conocemos como modulativas, donde se modulara esa ley y, por ejemplo, se dijera, pueden aparecer interpretaciones constitucionales. Sí, es constitucional esta ley, pero en tal sentido. ¿Por qué? Porque se creía que el juez estaba entonces ocupando un lugar que le correspondería al legislador, estaría usurpando. Entonces era muy timorato. Y esto se empieza a desprender, empieza a aparecer un cambio paulatino, lento, imperceptible, a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde aparece un nuevo tipo de constitución, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con muchas dudas si el Estado debería seguir una suerte tal vez global, mundializada, convencional, porque aparecen las Naciones Unidas, juicios como Nuremberg, como Tokio, aparece la Convención Europea de Derechos Humanos, la Carta de la OEA. Ahí en la década más o menos entre el 45 y el 50, estamos hablando en un lapso muy corto, entre el 45 y el 50, donde pareciera que lo que se proponía fuese un nuevo modelo de derecho, donde el constitucionalismo no fuese protagonista, donde tuviese muy poca importancia, debido a que tratados internacionales podrían tomar decisiones al interior de los estados. Por eso ver la Organización de Naciones Unidas, cómo se implementa, ver el juicio de Nuremberg, por ejemplo, nos damos cuenta de qué sirvió la Constitución alemana en ese juicio. Un tratado que, como el de Londres, la famosa Conferencia de Londres del 45, crea a los militares, los tribunales militares internacionales, crea lo que hoy conocemos como delitos de lesa humanidad y se los impone un país, le imponen sus jueces, le imponen los fiscales, dicen quiénes van, respondiendo a reglas más allá. Pero en el 47, en diciembre del 47, aparece la Constitución italiana. 12 años y medio después, más o menos, aparece la Constitución alemana, que nos marcan un nuevo tipo de constitucionalismo. Básicamente, un constitucionalismo donde se dice la Constitución tiene fuerza normativa. A este nuevo tipo de constitucionalismo lo llaman de diferentes maneras. Por ejemplo, el profesor Luigi Ferrajoli habla del paradigma del Estado constitucional. Es la mejor manera de definirlo, solo que tal vez algunos nos dirán, y luego no existía también en el paradigma legal o el Estado legal de derecho, como dicen varios profesores, el profesor Rodolfo Luis Vigo, por ejemplo, en Argentina, que lo denomina de esa manera, nos dicen, y luego allá no también se tenían constituciones. Entonces, aparecen otras respuestas. Otros dicen, bueno, ese paradigma constitucional de derecho también debemos conocerlo o definirlo como un Estado post-positivista. ¿Por qué? Y esta es muy buena la expresión, la defiende mucho el profesor Manuel Atienza en España y toda la escuela de Alicante, post-positivista porque ya no es un Estado que se basa única y exclusivamente en el positivismo jurídico, entendiendo ese positivismo jurídico
como la aplicación restringida de los jueces de la ley, a la ley, ¿no? El juez únicamente aplica la ley. Entonces, ese pospositivismo que implica que después del positivismo hay algo. Es decir, la ley sigue teniendo vigencia, como lo vemos. Una ley que no sea contraria a la Constitución, los operadores judiciales y en general todos no tenemos opción diferente que aplicar. Pero aparecen dos respuestas a dos preguntas muy interesantes. Primera, ¿y qué pasa si la ley es contraria a la Constitución? Entonces ya se dice, bueno, si es contraria a la Constitución, podemos tener un control de constitucionalidad, bien sea concentrado, bien sea difuso, bien sea dual, bien sea mixto, híbrido, como se quiera. Pero empieza ya a tener una respuesta a esa pregunta. Antes no tenía esa respuesta. Porque antes, ¿qué se decía? Más bien lo contrario. La ley es dura, pero es la ley. Por eso aquel aforismo romano, dura lex, lex, sec, lex. La ley es dura, pero es la ley. No teníamos otra alternativa. La ley nos podría causar graves perjuicios, pero había que aplicarla porque era más importante la seguridad jurídica que el control de constitucionalidad. Ya a partir de esa década, y claro, empieza a aparecer este pospositivismo, digamos, escalonadamente en el mundo. Luego, en la década del 70, aparece, por ejemplo, en Portugal la Constitución del 76, aparece en España la Constitución del 78. Con ella llegan fuertemente esa influencia a América Latina. Aparece en Brasil la Constitución de 1988, ya de este nuevo corte pospositivista. Aparece la Constitución colombiana de 1991 y con ellas una suerte de constituciones, una serie de constituciones que marcan esa misma línea. Paraguay 92, Perú 93, Venezuela en el año 99, Ecuador con la Constitución no del 98, sino la actual, la de Montecristi, la de 2008, que el Congreso es en gran parte un homenaje a esta Constitución. La Constitución boliviana de 2009, la Constitución de República Dominicana de 2011 y una serie de reformas que fueron apareciendo, como la reforma argentina del 94, la reforma chilena del año 2005, que fue muy importante, la reforma mexicana en los derechos humanos del año 2011. Y bueno, otros escenarios que posteriormente se dieron. Sigue vivo el escenario chileno, de ver qué tipo de constitución se crea, la que se había propuesto y que fue votada pues negativamente, ya lo sabemos, era una constitución de esta misma índole, una constitución post-positivista. Otros sectores, como la Escuela de Génova, a este mismo tipo de constituciones, un poco para referirse, estudiando a los post-positivistas, emplearon una expresión muy interesante, el neoconstitucionalismo. ¿Qué quieren ellos definir como neoconstitucionalismo? A aquellos que estudian este nuevo tipo de constituciones que ya son fuente de derecho. Entonces, en este escenario, donde la Constitución es además una fuente, empezamos a encontrar un problema. ¿Cuál es el problema? Que si la vamos a aplicar directamente, los operadores dicen, no, yo no la aplico. Y por eso aparecen los amparos, aparecen las acciones de tutela, aparecen eso. Eso sería lo que debería pasar, que cada funcionario, que cada operador aplicara la Constitución. Pero si eso fuese cierto, pues no estaríamos hablando de este derecho procesal constitucional y tal vez los congresos de constitucional o procesal constitucional no serían interesantes. ¿Qué es lo que se ve en la realidad? Que la Constitución dice una cosa y la gente no la cumple. Los operadores, los destinatarios no la cumplen. Entonces tenemos que pedir su cumplimiento y ahí viene el cambio. Miren que en el Estado legal uno no podía pedir el cumplimiento de la Constitución, uno pedía el cumplimiento de la ley, porque la ley se suponía que era una recepción directa, como se debe suponer, de la Constitución. Entonces, si tenemos ley es porque se está aplicando la Constitución. Pero ahí venía la segunda pregunta que les decía, no siempre el legislador legisla lo que la Constitución ordena, que aquí hablaríamos de una inconstitucionalidad por omisión, pero muchas veces no es lo que la Constitución ordena, porque la Constitución se redacta con normas, con disposiciones tipo principio. ¿Cuáles son esas disposiciones tipo principio? Aquellas disposiciones que nos lo dicen todo, pero a la vez no nos dicen nada. Por eso tratadistas como Robert Alexy,
los expertos en estos temas dicen, mire, esos son mandatos de optimización. Un mandato de optimización busca que la norma sea efectiva en la mayor medida posible, dependiendo de lo jurídico y lo fáctico. Y ahí tenemos problemas. No siempre el legislador ve que debe legislar. Entonces quedan como una sensación de lagunas, de vacíos jurídicos en la ley, pero no en la Constitución. Entonces, si la Constitución tiene fuerza normativa, viene la gran pregunta, ¿y cómo entonces logramos esa actuación de la Constitución? ¿De cualquier manera? ¿Como nosotros querramos? ¿Como a cada cual se le ocurra? Y ya si damos esa respuesta, entonces decimos, cualquiera dirá, no, eso no puede ser posible. Entonces tenemos que definir un método de aplicación de la Constitución. ¿Quién nos da el método? El derecho procesal constitucional. Entonces, ¿qué es el derecho procesal constitucional? Es el método constitucional que se ha establecido para poder darle fuerza normativa a la Constitución cuando ella no se aplica de manera automática. Entonces, por eso, ¿qué hacemos en el derecho procesal constitucional como es método de aplicación? Si se quiere aplicación forzosa de la Constitución, ¿cómo? Tenemos que crear procesos. Procesos de naturaleza objetiva que buscan, y aquí seguimos definiendo. Entonces, definamos el objeto del procesal constitucional dogmáticamente. ¿Para qué es el procesal constitucional? Entonces diríamos, primero, para hacer efectivo el principio de supremacía constitucional. Hoy, cuidado con esto, entendida en clave de bloque de constitucionalidad para los países que hemos adoptado el bloque de constitucionalidad. Entonces, en clave de bloque de constitucionalidad, como diría el profesor Néstor Pedro Sagüez, con una constitución convencionalizada, hacer efectiva la Constitución hoy es hacer efectivo el texto normativo que llamamos Constitución y los tratados sobre derechos humanos según la definición que cada país tenga, porque son diferentes. Pero ese es el primer objeto, hacer efectivo el principio de supremacía constitucional. Y el segundo objeto del derecho procesal constitucional es buscar la eficacia de los derechos que están en la Constitución. Entonces, en definir la supremacía constitucional estarían los procesos de naturaleza objetiva y también los de definición de las competencias constitucionales. Pero la naturaleza subjetiva ya no se preocupa por el derecho, ahora se preocupa por los derechos. Por eso es muy acertada la definición de la Constitución ecuatoriana cuando dice que Ecuador es un estado de justicia y de derechos, que está mostrando que debe esta justicia constitucional nuestra, que es el derecho procesal constitucional, no preocuparse solo por el derecho, sino por los derechos. ¿Cuáles derechos? Los derechos que están en la Constitución. ¿Qué serían los derechos si hacemos la comparación con los derechos humanos? Los de primera generación, los de segunda generación, los de tercera generación y los humanos que están en la convención que hoy es parte de la Constitución o en cualquier tratado de derechos humanos. Todos en un solo cuerpo. Por eso desde el sistema interamericano se habla del derecho común interamericano, del jus comune interamericano, derecho común interamericano. Ahora, desde abajo, desde la Constitución, hablando de bloque de constitucionalidad, hablamos de todos los derechos en el mismo cuerpo normativo. Los derechos que están en la Constitución y los derechos humanos que están en los tratados. Entonces, todos esos derechos tenemos que hacerlos efectivos. ¿Cómo? A través de unos procesos de naturaleza subjetiva. Acción de tutela o acción de protección o amparo, ¿cierto? O mandado de seguranza, como se dice en Brasil. Habeas corpus o acción de libertad, como se dice en Bolivia. Habeas data en los países que lo tienen definido como acción. Colombia, por ejemplo, el habeas data no es acción, sino es derecho constitucional sustantivo que se hace efectivo con la acción de tutela. Pero en Perú, por ejemplo, está la habeas data como acción autónoma. Tenemos también la acción de cumplimiento, acción por incumplimiento, ¿cierto? Como lo tenemos, pues lo tienen en Ecuador, verbigracia, artículo 93 de la Constitución, o acción de cumplimiento, que lo tenemos con esa definición en Colombia, en Perú, en Bolivia. Podemos hablar del mandato de inyunción, mandado de inyunción, como se dice en Brasil. Hablamos de acciones populares o amparos colectivos. Hablamos de acciones de grupo, caso colombiano, las class action,
que vienen del derecho norteamericano, pero que se han adoptado por vía jurisprudencial en algunos países, verbo y gracia Argentina, no por la Constitución directamente, pues propio aquel modelo difuso que tienen en Argentina. Entonces vamos incorporando diferentes procesos, acciones o garantías encaminadas a proteger estos derechos. Entonces, desde ese punto de vista, uno podría decir, bueno, ¿qué es el derecho procesal constitucional entonces? Entonces, decimos, es una rama del derecho público que estudia científicamente ¿qué? La dogmática del derecho procesal constitucional, los procesos constitucionales, la jurisdicción constitucional y el acceso a la jurisdicción constitucional. Pero también tenemos en esta dogmática que precisar o determinar su naturaleza jurídica, muy importante, ya nos lo decía el profesor Damián Armijos en un congreso previo que tuvimos hace 15 días en Bolivia, invitados por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, donde él hacía una presentación muy importante dentro de los fundamentos propios de su gran libro que editó hace poco Latin Juris en Ecuador, donde él habla de los fundamentos del derecho procesal constitucional. Pues esos fundamentos es parte de esta dogmática. Determinar la naturaleza jurídica, y es una gran pregunta. Bueno, ¿y el derecho procesal constitucional de dónde viene? ¿Qué es? ¿Es constitucional? Algunos sostienen que esto es derecho constitucional porque estamos aplicando la Constitución. Y perfecto, claro, tiene una fuente directa en la Constitución como ninguna otra rama jurídica. Todas, por supuesto, tienen su origen en la Constitución, pero noten que ninguna tiene tan definidos sus contenidos en la propia Constitución como el derecho procesal constitucional. La única que es propia constitucional es el derecho constitucional. Y el procesal constitucional pareciera que fuera constitucional porque es muy parecido. Entonces, gran parte de la doctrina define, sobre todo en Europa, al derecho procesal constitucional como una disciplina de naturaleza constitucional. Por ejemplo, ¿quién es el profesor Peter Aberle en Alemania? O el profesor César Landa en Perú, el profesor Fernández Rodríguez, el profesor José Julio Fernández Rodríguez en España también la define como parte del constitucional. En Italia, el gran profesor Gustavo Zagrebelsky, en su famoso libro que pregunta, ¿derecho procesal constitucional? Como diciendo, ¿y eso qué es? Y otros ensayos de justicia constitucional, claro, en Italia, en Europa son más seguidores del concepto justicia constitucional y como que aparte tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales. Entonces, para ellos esto es medio extraño. Otros consideran que no, que esto es parte del derecho procesal porque finalmente es una disciplina que cuando uno mira cada proceso constitucional, pues está reglamentado en alguna ley. Caso colombiano, nosotros miramos de pronto con ley 3 sistemas, ¿no? Los sistemas que tienen código procesal constitucional, caso Perú y Bolivia, de Perú y Bolivia, donde es claramente que todos los procesos constitucionales aparecen en el código procesal constitucional. Y esta parte de la doctrina, encabezada por el profesor Fixamudio, por el profesor Eduardo Ferrer MacGregor, por el profesor Ernesto Rey Cantor en Colombia, dicen, esta es una disciplina procesal, porque miren, si un juez va a actuar, ¿qué es lo que mira? Pues el Código Procesal Constitucional, caso Perú y Bolivia. En Ecuador, ¿qué va a mirar? La ley jurisdiccional de garantías jurisdiccionales y control constitucional. En Colombia, ¿qué va a mirar? En Colombia, cada una de las acciones constitucionales tiene su propia ley. O sea, el derecho procesal constitucional se compone como de 8 leyes en Colombia, como en Brasil, o sea, sistemas dispersos. Entonces, sistema de Código Procesal Constitucional, yo digo Ecuador, perdón, no tiene código procesal constitucional, pero tiene una ley que sin decir que es código, es como un código. De pronto el avance es darle el nomen juris, como lo hemos hablado con el profesor Damián, darle el nomen juris. Y Colombia sí es un sistema disperso, que yo digo no es difuso, sino confuso, donde necesitamos llegar al código procesal constitucional. Entonces, esa parte de la doctrina dice, eso es puramente procesal. Y otros dicen, no, eso no es procesal. Esta es una disciplina mixta, híbrida si se quiere. En ella están, por ejemplo, el profesor Néstor Pedro Sagüez. Yo me ubico en esa disciplina. ¿Por qué? Porque no podemos desconocer el arraigo constitucional que tiene esta disciplina.
sea, no nos podemos salir de ahí, dirán ustedes, pero es que ninguna disciplina se puede salir de ahí. Pero es que es tan fuerte lo constitucional que incluso si no tuviésemos ley, habría que aplicar la Constitución directamente y volvernos casi legisladores. Pero sí se concreta con un desarrollo que es o bien legal o bien jurisprudencial cuando se llenan los vacíos. Y ya para concluir, simplemente decir, no pretendemos agotar estos temas. Tal vez que nos faltó un poco explicar su origen y desarrollo científico y un poco por qué la dogmática define su método de estudio, que eso lo dejaremos para otra oportunidad. En el origen y desarrollo científico les recomiendo un librito muy importante, muy interesante, aparte del profesor Damián, que se lo recomiendo, realmente no por estar acá, profesor muy bueno el libro de los fundamentos de derecho procesal constitucional, y otro del profesor Eduardo Ferrer MacGregor. Él tiene una gran obra, pero hay uno de Marcial Pons, también pequeñito, que se llama Derecho Procesal Constitucional, Origen Científico de 1928 a 1956. Muchas gracias y quedo atento a cualquier inquietud. Muchísimas gracias, estimado doctor, por su brillante ponencia. Uno se queda tentado también a poder comentar algunas cosas que usted nos ha compartido, profesor. Seguramente ya tendremos el espacio para hacerlo. Muy agradecidos por su conferencia y será pues hasta una próxima oportunidad, estimado doctor Velandia. Muchas gracias a ustedes, profesor Daniel. Gracias, profesor.